Voy a contarte rápido cómo memoricé la defensa, el discurso en poco tiempo y mi recomendación para que suenes natural. Y lo primero es que has de entender que si has hecho tú la unidad didáctica, la programación o todo lo que tengas que exponer, te va a ser más sencillo. Otra cosa es que hayas copiado y pegado de lo que te ha dicho el preparador, que tengas algunos apartados que ni siquiera sepas cómo funcionan. Entonces, antes de ponerte a memorizar, estúdiate la esencia y las ideas principales de cada apartado. Yo había creado la programación y yo sabía, en primer lugar, cuál era mi identidad docente. Y a raíz de todo esto, tanto mi introducción como mi conclusión, como los principios metodológicos, como las metáforas, estaban todas unidas. Y por lo tanto fue más sencillo para mí exponer. Entonces, no te pongas a memorizar algún apartado que no entiendas porque te va a costar más. Primero, crea ese contexto para si en el punto de metodologías tienes que hablar de agrupamientos, de recursos, de trabajo interdisciplinar, de elementos transversales, pues que te sea más sencillo, pero porque conoces lo que son los elementos transversales y cuáles vas a trabajar, porque conoces de qué forma te vas a coordinar con otros docentes, así que el primer estadio iría por ahí. Centrarte en las ideas principales de tu exposición. Lo segundo que yo me puse a estudiar antes de crear el discurso es convocatoria. Todo lo que te pide convocatoria a nivel de criterios de evaluación, a nivel, si es el caso de Madrid, que son pocas cosas, pues en definitiva que tiene que aparecer contenidos transversales, competencias específicas, todo eso te lo tienes que aprender porque es lo que tiene que aparecer sí o sí. Entonces, una vez que tienes tú la esencia, una vez que entiendes cada punto, luego todo lo que pide convocatoria, me metería a aprenderme cada uno de los puntos, las ideas principales, no palabra por palabra, esto nunca. Es decir, yo sabía que en el inicio quería que apareciesen mis 4 pilares metodológicos. Yo sabía también que al final iba a unir con el inicio, iba a contestar que esos principios se hayan visto en mi situación de aprendizaje. Sabía también las metáforas, y fue lo que más me costó quizá de memorizar, las metáforas de cada uno de los 10 puntos de la programación. También yo tenía muy en cuenta que en mi caso, la primera parte de la programación es algo que te puedes estudiar muy bien desde casa, entonces eso lo practiqué mucho, lo practiqué quizá un 70% de mi tiempo respecto al 30% de tiempo a la unidad. Así que si en tu caso vas por estabilización, céntrate en esos 10 primeros minutos que te salgan de forma muy natural para luego coger esa inercia positiva y tranquilizarte. Bien, y una vez que empiezo a ensayar, yo también me puse ciertos cortafuegos, es decir, si tenía más o menos claro el guión y las ideas principales y sabía que en cada uno de los puntos iba a soltar 2 o 3 ideas principales, yo lo decía con mis palabras. Y si, por ejemplo, llegaba a elementos curriculares y tenía un pequeño blanqueo de que me quedo en blanco, de que no sé muy bien cómo seguir, cómo eso me puede pasar el día de la exposición, yo sigo hacia adelante y lo intento sacar de la mejor manera posible. Obviamente, cuando acabe esa exposición, me voy a detener y voy a estudiar mejor esta parte. Pero totalmente no recomendado el centrarse en aprenderse palabra por palabra el discurso porque vas a sonar como un robot. Bien, una vez que ya tienes claro lo que vas a decir en cada uno de los puntos, lo has trabajado, ya has expuesto y has visto incluso tus debilidades y tus fortalezas, otro de los ejercicios que yo hacía cuando me aburría de exponer continuamente es tener un pequeño tarro y en ese tarro tenía los 10 puntos de la primera parte de la programación. Entonces, si yo, por ejemplo, salía el punto de contextualización, lo intentaba decir con mis palabras y me apuntaba lo que había dicho bien y lo que había dicho mal. Y siempre con un tiempo, es decir, yo cogía esto, por ejemplo, que es una cuenta atrás que yo puedo hacer y sabía que para contextualización tenía 2 minutos. Entonces, en los 2 minutos yo le daba y en esos 2 minutos tenía que explicar contextualización. Lo dejaba. Luego sacaba el punto de evaluación. Sé que tengo 3 minutos y decía, hablaba de evaluación formativa, formadora, hablaba de los instrumentos de evaluación, de las actividades de evaluación y así también me lo hacía un poquito más dinámico. Una vez que tengo esa primera parte trabajada, en tu caso vas por estabilización, pues me iría a la unidad didáctica, de igual manera pues me voy a meter sobre todo en la parte de las sesiones, en la parte de metodología, en la parte de evaluación, en la parte de instrumentos de evaluación, pues haría similar. Tengo muy claro cuáles son mis fortalezas a nivel de actividades, a nivel de recursos, e intento contarlo con mis palabras. Intento sobre todo exponer lo que tenga más chulo.
Si tengo una actividad de evaluación donde se ve un aprendizaje cooperativo, una estrategia compleja, como es un puzzle Aronson, voy a explicar eso en detenimiento. Si tengo un portfolio que lo voy a utilizar en la sesión 5 y en la sesión 8, voy a explicarlo también. Algo que una vez tengo muy bien construido la parte práctica y la he ensayado y la he vuelto a ensayar, pues me centro en esos primeros minutos, los primeros minutos de la unidad, esos últimos minutos, los últimos minutos, en mis metáforas, incluso en mis citas. Yo cojo mis 3 citas más potentes que voy a llevar con la unidad y sé cuándo las voy a decir y cómo las voy a decir, porque no solo las citas, ya sabéis, si yo digo sin autoevaluación no hay aprendizaje, yo ya tengo muy integrado que después voy a hablar de autoevaluación. Voy a hablar de la actividad de autoevaluación que llevo. Después voy a hablar del instrumento de evaluación para verificar que ese criterio es alcanzado. Y después quizá voy a hablar de la propia autoevaluación docente. Entonces, siempre busco sentido, busco tener las ideas claras. No hay 2 o 3 exposiciones iguales. Cuando hablo de hacer una exposición y luego hacer otra ese mismo día, intento aplicar esa práctica deliberada, es decir, mejorar alguna cosita. Si yo he hecho una exposición y me grabo, y esto lo hacía mucho Alberto, os lo contaba el otro día en el correo diario, que Alberto hacía 5 exposiciones cada día, pero claro, tenía todo el día. Y de cada exposición, él se sentaba porque se las grababa y sacaba una serie de errores que había detectado, bien sean muletillas, bien sea que no se entendía el apartado de metodología, bien sea que se le había olvidado la orden de evaluación, bien sea que se le había olvidado hablar de atención a la diversidad. Y en la siguiente exposición, ese papelito, ese POSIT con los errores, lo tenía delante y como mínimo esos errores no los cometía. Pero claro, Alberto nunca empezó a ensayar hasta tener las ideas claras. Y tampoco espero a ensayar hasta saberse toda la palabra por palabra porque no tiene ningún sentido. Es decir, empieza a ensayar cuando tengas las ideas más o menos claras y cada ensayo te va a dar esa fortaleza. Así que también ten en cuenta que si vas, de hecho esta semana lo vamos a hacer con Sandra, que me lo ha pedido, me va a exponer y lo que vamos a hacer es que ella va a hacer la encerrona en su casa, también para estar un poco conectada con lo que se vaya a encontrar el día del examen. Tú piensas que el día del examen, si tienes una encerrona, como es su caso, de 1 hora, pues en esa hora te vas a preparar la estructura de la unidad didáctica, las actividades, la parte más práctica, así que vas a llevar la programación más trabajada desde casa y te digo que ensayes y entrenes como lo vayas a hacer el día del examen. Así lo vas a reducir todo. Si el día del examen tienes una encerrona de 1 hora y tienes que hacer un guión, pues hazlo. Quizás la encerrona en casa lo vas a hacer más rápida, pero que ese estímulo te suene. Si tú exponiendo te quedas en blanco en algún apartado, lo mismo. ¿Dónde te has quedado en blanco? Y cuando acabes la exposición, no en ese punto, ahí me quedo en blanco en contextualización, llevo 6 minutos, lo dejo ya. No. Sigo, intento rescatarlo y luego cuando acabe la exposición, mis 20 minutos, mis 30 minutos, el tiempo que esté, pues me doy cuenta, me lo apunto, ojo con el contexto, ojo con la evaluación, que me he quedado en blanco, cuáles son las ideas principales y sigo hacia adelante. Así que, ya sabéis, aquí también vamos a aplicar la estrategia de aprendizaje que mejor funciona, que es la evocación. Con unas pocas ideas, yo lo intento comunicar, pero para eso tienes que saber tus principios metodológicos, tienes que saber tu identidad docente, si vas a llevar metáforas, sumergirte con lo que has trabajado, así que antes de ponerte a estudiar sin ton ni son el discurso, entiéndelo en esencia y verás que te sale muy bien. Estamos en los últimos días para acceder al curso de exposición oral y para sacarle partido, ya sabes, pago único acceso durante 2 años y tienes un itinerario express donde le vas a sacar partido en un par de horas. Así que aprovecha, que es lo que importa. Ya sabéis que el documento ha de estar bien, pero lo que te cambia la vida sin duda es la exposición. Así que mucha suerte, mucho ánimo.